Alfa Misión Radio, una forma directa de dar a conocer las Sagradas Escrituras. Toda ella es provechosa para la enseñanza, para la amonestación, para la corrección y para la instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Sean todos bienvenidos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. 1:16 de Romanos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El que esté agradecido puede tomar su lugar, no dejando de darle a Dios la gloria. Ayúdeme a exaltar y glorificar el nombre poderoso de Jesús. Dele gloria a Dios en esta hora. La gente, amados hermanos, nos dice aleluyas, hermanos, le lavaron el coco, le lavaron la cabeza, los transformaron, los convirtieron, etcétera, etcétera. Amados hermanos, al menos yo puedo decir que si soy evangélico, no es porque alguien me amenazó. Si hoy con libertad puedo decir que soy evangélico, es porque yo tomé la decisión de serlo. Y eso le agradezco a mi Señor. Nadie tomó la decisión por mí. Por eso nuevamente, de igual manera se usa la palabra soy cristiano. Ser cristiano es vivir conforme lo que Cristo enseña, pero ser evangélico es, amados hermanos, como lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, les dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? El evangelio es poder de Dios, pero ¿para qué es poder de Dios? Para salvación. Entonces, si hubiese un punto, oiga bien, por eso, el tema que nos ocupa es que no me avergüenzo de ser evangélico, porque yo quiero estar dispuesto a vivir conforme el evangelio de Jesús, el Mesías. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo, ¿por qué no te avergüenzas? Porque es poder de Dios. Y hay un motivo el por qué. ¿Por qué, Pablo? Porque todo lo que contiene el evangelio es con dirección a salvación. Entonces, si hubiese en mi vida un momento, un punto, donde lo que se me enseña, lo que yo estoy viviendo, no me está dirigiendo a la salvación que Jesús tiene para las almas, entonces debo preocuparme. Hay quienes creen, o quiero decirlo de esta manera, hay muchos que creen en Dios. Oiga, adúlteros, pero creen en Dios. Asesinos, pero creen en Dios. Narcotraficantes, pero creen en Dios. Consultan a los brujos, pero creen en Dios. Oiga, no se trata solamente de creer en Dios, sino de vivir como a este Dios que tiene nombre y se llama Jesús, vivir como a Él agrada. ¿Sí me entiende? Hay gente que dice, es que esto es serio, y si yo un día decido entregar mi vida total a este Dios, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Como cuando vas a un trabajo. Mire, hay trabajos donde les hacen las pruebas de droga, porque para ellos es importante que el que entre a esa empresa, por decirlo, sea una persona que tenga la capacidad mental para realizar el trabajo.
no es que ellos discriminen en el aspecto de decir, bueno, ¿a usted qué le interesa que yo consuma droga? Es que a mí no me conviene alguien que entre y que al rato va a faltar o que al rato va a ser un escándalo por causa de los efectos de la droga. Si quiere hacerlo, hágalo allá, fuera, pero no dentro de la empresa. Y muchos de repente tienen esa mentalidad. Bueno, entonces, si yo hago dentro de la empresa algo, me van a correr. Entonces, dentro de la empresa me voy a dedicar al trabajo, a ser productivo, y afuera con mis vicios. Por eso usted ve a muchos cristianos que piensan que puede ser similar. Voy a la iglesia, me comporto como un cristiano, como un evangélico, saludo a todos, amo a todos, y ¿qué les importa a ellos lo que yo vivo allá afuera? Quizá a los hermanos no les importe, pero el Cristo que entregó su vida por usted y por mí, claro que le interesa. Por eso nuestro margen, amados hermanos, debe ser que debemos seguir la línea que marca la palabra del Señor. Ser un verdadero evangélico, sentirme orgulloso de ser evangélico, comprendiendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo hombre. En ninguno otro hay salvación. Yo le pregunto, ¿usted encontrará salvación en alguien más? 3 cosas que quiero hablarles. No me avergüenzo de ser evangélico, pero no me avergüenzo de Jesús el Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8 al verso 10. Miren, que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oiga, amados hermanos, ¿estamos completos en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Ahora, yo no me avergüenzo de ser evangélico, yo no me avergüenzo de Jesús el Mesías. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, Él es el único. Amados hermanos, como dice el verso número 9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros en Él estamos completos. De verdad, no necesitas a nadie más, solo necesitamos a Cristo Jesús. Pero no se avergüence de Cristo Jesús. De repente hay gente que quisiera que no le preguntaran. Hay personas que se le acercan y le dicen: oiga, usted es cristiano, oiga, usted lee la Biblia. No se avergüence, amados hermanos, de Jesús el Mesías. Él derramó su sangre por usted y por mí. Hoy pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia. Y cuando Jesús venga por su iglesia, si usted y yo vivimos para agradar a nuestro Dios, de seguro partiremos con el Señor a la patria celestial. Alabado el nombre de Jesús. Pero nuevamente, el hecho que yo diga que soy evangélico no me hace evangélico. Si yo le dijese a usted, hablando humanamente, yo le digo: yo soy capitán del ejército de la Armada Mexicana, y usted me dice: pastor, yo le creo. ¿El hecho que yo lo diga lo soy? No. Y sería usted un mentiroso decir: yo le creo. No. El hecho que yo diga que soy mecánico no quiere decir que soy mecánico. Hay quienes de repente usted dice: ay, tengo que colar un castillo en la casa, y usted se encuentra un hermano que está necesitado de trabajo y le dice: hermano, yo le cuelo ese castillo. ¿Es usted albañil? Amén, hermano, eso no es difícil, hombre. El hecho que diga no quiere decir que es. Yo me recuerdo que un hermano, con tal de conseguir trabajo, llegó a la iglesia y tenían que precisamente una pared doble de esto, alto, que eso ya para revocarlo ya lo hacían con máquina, que le echan el cemento y ya va tirando el cemento ahí para ir revocando.
o repellando, no sé cómo le digan en su pueblo. Total que con tal de agarrar el trabajo, o trabajar más bien, dice, hermano, yo lo hago, ahí me pagan lo que le pagan a la persona que iban a contratar. Pero usted sabe eso. Claro, hermano, si eso no es difícil. Está bien, hermano, mira, ahí está la máquina, ahí está, ¿sabe usar la máquina? Claro, hermano, ahí está el cemento, ahí está todo el material, y se requiere de todo. Le vamos a dejar a alguien que le ayude. Hermanos, cuando vinieron esos hermanos, eso, perdón la expresión, era un cochinero. Dice, hermano, pero usted nos dijo. Dice, yo nunca les dije que era albañil. Ustedes me preguntaron que si yo sabía, yo les dije que eso no era difícil. Tampoco les dije que sí sabía hacerlo bien. Hicieron corajes. Entonces, nuevamente, yo les soy sincero. Yo no me avergüenzo de ser evangélico. Cuando yo digo estas palabras de evangélico, que a mí no me interesa que alguien me diga que yo soy duro, que alguien me diga que yo soy, amados hermanos, exagerado. Si de repente usan la palabra es que usted es legalista, no me interesa. Yo no me avergüenzo de ser una persona redimido por la sangre de Cristo Jesús, y que lo único que quiere es vivir para agradar a este Dios que va guiándome a la salvación eterna. Por eso nuevamente Pablo, la escritura que leímos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, hay quienes se han desviado de este camino y siguen en alguna iglesia. Cristo vive. Hay quienes dicen que son evangélicos y ni siquiera saben lo que es eso. Siguen robando, pero ellos son evangélicos. Perdón, pero los ladrones no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que tu acción te está llevando a realizar cosas que el evangelio prohíbe, tú no eres evangélico. Estás en contra del evangelio, porque conoces lo que dice la palabra. Usted y yo, amados hermanos, Dios nos demandará de lo que aprendemos, de lo que sabemos. Dios no nos va a exigir más de lo que no sabemos. Por eso lo que usted y yo aprendamos, tratemos de vivirlo. Yo no me avergüenzo de Jesús el Cristo, porque Él es el único medio de salvación. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Él es el que murió por nuestros pecados. ¿Se recuerda usted? Bueno, acompáñeme a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahí adelantito, solamente pásale unas hojas. Va a encontrar Tesalonicenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses. Pero vamos a ir a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 2, versos 5 y verso 6. Cuando usted lo tenga, me ayuda a darle gloria a Cristo Jesús. ¿Lo tenemos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Cristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oiga, en rescate. ¿Cómo en rescate? Estábamos en peligro de muerte. Un día hablamos acerca del cuerpo de rescate del Señor. Pero recuerde que usted y yo estábamos, amados hermanos, en peligro de muerte. Por eso, cuando leemos acá que se dio en rescate por nosotros, Jesús el Mesías fue entregado en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue azotado por usted y por mí para rescatarnos, porque usted y yo, por el hecho de ser pecadores, íbamos en dirección a la condenación eterna. Pero gracias sean dadas a Dios que en Cristo Jesús, al Él derramar la sangre pura, limpia, sin relación al pecado, al haber muerto, haber sido sepultado y resucitado de entre los muertos, nos rescató en la condición que estábamos, con rumbo a la condenación eterna. Nos rescató del pecado
Y hoy somos hijos de Dios, hoy somos libres, hoy con libertad podemos darle gracias a Dios, hoy con libertad podemos darle gloria a Dios, hoy con libertad podemos decir, soy evangélico para la gloria de Dios. Cristo vive, aleluya. El Señor es maravilloso, hermanos. No me avergüenzo de ser evangélico. Si usted se da cuenta, hay quienes dicen ser evangélicos, pero ¿cuál es el problema? Nuevamente, ellos sienten que no están completos en Cristo Jesús. Buscan una puerta. Un día les hablaré acerca del tema cuando Dios da la entrada y Dios da la salida. Pero sin embargo, a veces estamos metidos en problemas y nosotros queremos ayudarle a Dios. Dice la palabra que el Señor da la entrada y la salida, pero Dios nos da la entrada a diferentes, o sea, Él permite la entrada a diferentes situaciones difíciles y nosotros buscamos la salida. Y hay un problema, que nosotros como seres humanos nos equivocamos. Mucha gente piensa en estas alturas, y más, amados hermanos, por la situación económica que está pasando cada país, entre otras cosas, muchos dicen es que hablar de la prosperidad económica es parte de lo que enseña la palabra. Sí, pero no como lo enseña mucha gente ahorita. Como si dependiera, amados hermanos, de lo que uno diga. Mire, Job era un hombre rico, ¿sí? Millonario. ¿Ha leído usted cuántas cabezas tenía camellos, burros, tenía ovejas? Y no hablamos de cientos, de miles. Era un hombre que tenía mucho dinero. Abraham era un hombre rico, millonario en posesiones materiales. Pero vea, las riquezas, cuando uno nace, muchos pueden nacer con riqueza, pero yo le pregunto, cuando se mueren, ¿qué se llevan? Nada. Entonces no podemos relacionar que la salvación se puede obtener por la cantidad de riqueza que usted tenga, porque si fuese así, ¿cuántos de nosotros seríamos salvos? ¿Cuánto tienes en el banco? Pastor, si viera que ya me están cobrando los 20, 50 pesos que pago por tener esa cuenta de banco. Si se tratara la salvación al tener posesiones materiales, ¿qué tienes de posesiones materiales? Pero nuevamente, la salvación no tiene que ver con las posesiones materiales que usted tenga. Si a muchos de nosotros el Señor nos encontró en la miseria, en la basura, y de ahí nos sacó el Señor para hacernos ricos en fe. Por eso yo no me avergüenzo de Jesús. Yo no me avergüenzo de ser evangélico, de poder gritar a los cuatro vientos, dijeron por ahí, que la salvación no tiene que ver con las cosas materiales, que la salvación se encuentra única y exclusivamente en Jesús, el Mesías, al cual le invito, me ayuda a darle gloria a Dios en esta hora. Aleluya. No me avergüenzo de la palabra de Dios. Escritura que conocemos. Estamos en primera carta a Timoteo. Vamos a segunda carta, está adelantito, unas páginas. Capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Verso 16 y 17. Cuando usted lo tenga, me ayuda a darle gloria a Dios. No me avergüenzo de Jesús el Cristo, no me avergüenzo de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué es útil, amados hermanos? Para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? Para corregir y por último, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Yo no me avergüenzo de la palabra de Dios. Ahora, usted y yo tenemos la palabra de Dios, la voz de Dios escrita. ¿Por qué no me avergüenzo de ella? Porque yo creo que es la palabra de Dios por varios aspectos, y una de ellas, que lo que está escrito se va cumpliendo. Se cumplió, se ha cumplido y se cumplirá. Por eso creo que es la palabra de Dios. De repente, amados hermanos, si usted se da cuenta, aquí dice, pero ¿quién escribió ese libro? Y yo quiero aclararle, Dios no escribió este libro, porque muchos de repente van confundidos por ahí y dicen, no, Dios escribió este libro. No, Dios inspiró a los hombres que escribieron este libro. ¿Y por qué voy a esto? Porque nos atacan por el área de decir, ya ve, fueron hombres como usted y como yo, que escribieron estas páginas, que escribieron estos libros de la Biblia. Sí, pero inspirados por Dios. Pero nuevamente, no te dejes guiar solamente por el aspecto de decir, oh, fueron hombres como usted y como yo, los cuales escribieron esta Biblia, hombres pecadores, hombres con problemas, hombres que de alguna manera quizá eran peor que nosotros, no lo sé, pero debemos basarnos a que lo que leemos va dando cumplimiento. Una de las cosas que leemos en la palabra del Señor es que nosotros estamos formados de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí o no? Ahora, ¿tenemos espíritu nosotros dentro de nosotros? Alma, claro, y el cuerpo, claro, podemos verlo. La palabra del Señor nos enseña que hubo un Mesías que murió por nosotros. Eso lo podemos comprobar científicamente y históricamente también. Amén. Entonces vemos que hay palabras acá que usted y yo podemos darnos cuenta que van dando cumplimiento o se están cumpliendo a cada día. Y yo les decía, una de las señales principales que vemos ahora, después de terremotos, guerras, rumores de guerra y todo esto, es que el amor de muchos se enfriará. Y en los últimos tiempos, en los últimos días, muchos apostatarán de la fe. Yo le pregunto, ¿se cumple lo que leemos acá? Se cumple. Por eso yo no me avergüenzo de la palabra de Dios. Yo no me avergüenzo de leer la palabra de Dios. Yo no me avergüenzo de la Biblia, la palabra de Dios escrita. Aleluya. Usted y yo debemos estar agradecidos con Dios por ello, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero hay quienes se avergüenzan. Mire, me ha tocado leer proverbios chinos que de alguna manera tienen razón en lo que dicen, pero vea que podemos encontrar palabras que de usted mismo pueden salir. Usted ha escuchado algunos refranes, algunos dichos. Por ejemplo, hijo de tigre pintito. ¿Lo ha escuchado usted? ¿A qué hace referencia? Que son igualitos. Ven al hijo, dice, hijo de tigre pintito. Salió igual a su padre. ¿Sí o no? Dichos o refranes que hemos escuchado por muchas partes. Palabras que de repente se han hecho famosas, que cuando era uno pequeño las escuchaba de su madre. Pero has de venir, chamaco, ya me tienes hasta la coronilla. Son palabras que no están en la Biblia, pero son reales, que alguien las dijo en alguna ocasión. Y que cuando usted las escucha, que son ustedes que son de mi camada, uno se ríe y dice, es cierto, cuando la mamá lo regañaba a uno.
Pero podemos ver que la Escritura, como dice, que ni una jota, ni una tilde, amados hermanos, quedará fuera, se cumplirá la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Entonces, yo no me avergüenzo de ser evangélico, porque yo debo esforzarme en vivir conforme al Evangelio. No me avergüenzo de Cristo Jesús, porque Él es el único medio de salvación. No me avergüenzo de la palabra de Dios, porque a través de ella es que Dios me guía. ¿Quieres saber lo que piensa Dios? Aquí está el pensamiento de Dios escrito. Por eso, nuevamente, si usted lee la palabra del Señor, dice que mis pensamientos, sus pensamientos, no son iguales a los de Él. Nuestros caminos, mis caminos, sus caminos, no son iguales a los de Él. Él es santo, Él es perfecto, Él es maravilloso. Por eso cabe mencionar y repetirle: nunca ande diciendo, yo pienso que esto no es malo y me quedo con eso. Si piensas eso y la Biblia te respalda en ese pensamiento, adelante. Pero si usted piensa que eso no es malo y la palabra de Dios enseña otra cosa, entonces, ¿a quién va a creerle usted? ¿Al hermano, a su padre o a su madre que está diciendo esas palabras? Un ejemplo: si yo le dijese a usted, hermano, pues yo pienso que no es malo si yo me busco otra mujer como esposa, nada más que le voy a hacer otra casa, ¿usted qué me diría? Yo le estoy diciendo que yo pienso que no es malo. Yo les digo, hermanito, yo pienso que no es malo mientras yo cumpla con mi esposa, tengo 3 hijos con ella, mientras no le falte nada, mientras hay alimento, mientras les lleve aquí, les lleve allá. Si tengo otra esposa, yo pienso que no es malo. ¿Qué me diría usted? Ah, si el pastor lo dice, entonces es verdad. No, eso es lo que yo pienso. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El hombre de Dios debe ser marido de una sola mujer. Ese es el pensamiento de Dios. Entonces no es lo que yo pienso. No estoy diciendo que no cuenta lo que digamos, pero que si usted va a decir algo, quiere confirmar algo, esté seguro que Dios lo aprueba. Amén. Cristo vive. Por eso no me avergüenzo de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es perfecta, es segura, y ella me guía a ser un verdadero evangélico, a hacer las cosas como ella manda. Cristo vive. Y por último, bueno, antes de esto, vaya conmigo, segunda carta del apóstol Pedro, adelantito, dele vuelta a algunos libros, vamos a segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versos 16 al 21. Alabado el nombre de Jesús. Lo tenemos. Nuevamente, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Verso 19. Tenemos también, ¿qué dice ahí? La palabra profética más segura,
a la cual haces bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación, o ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. Por eso, amados hermanos, si alguien dijera: hermano, yo tengo una palabra profética para usted, el Señor me ha dicho que usted se esfuerce y sea valiente. Mire, si quieres motivarme utilizando la palabra, no te sientas un profeta, habla la palabra profética de Dios más segura. Si me quieres exhortar, hermano Margarito, yo lo he visto a usted cavilando, lo he visto como que busca y que no busca, lo he visto como que ya no quiere usted avanzar. Esfuércese, hermano, levántese en el nombre del Señor, y usted ya puede citar la palabra más segura que tenemos, y Dios le dará escrituras diferentes. ¿Sí me entiende? No que hay quienes aparezcan y Dios me ha dicho, y Dios me usa, y yo soy el profeta de Dios, y Dios me ha dicho que tú eres un hombre que te vas a levantar. Mira, no trates de darte a conocer a ti, trata de dar a conocer a Cristo Jesús, trata de dar a conocer al único que salva, liberta, restaura, transforma, sana y salva, y su nombre es Jesús. Usted y yo somos seres humanos. Que Dios te use, gloria a Dios, la gloria será para Dios. Pero nuevamente, ¿quieres motivar a alguien? Si alguien viene y te dice: hermano, gracias por tus palabras, usted dígale: la gloria sea para Dios, porque Dios ha hecho algo en tu vida. Gracias por hablarme esa palabra. La gloria sea para Dios, porque estoy hablando la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Por eso es importante. Yo no me avergüenzo de la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura, que donde hombres y mujeres escuchan esta palabra, aunque usted diga: pero le hablé y yo no vi que algo hiciera la palabra en ese hombre, usted cree que no. Por eso es importante que entendamos que la misma Escritura nos da a entender varias cosas. Dice nuevamente que uno es el que siembra y otro es el que riega, ¿sí o no? Pues déjeme decirle que acerca de la palabra dice que ella no regresa atrás vacía. La palabra, la semilla que se siembra, ha de realizar el trabajo que le corresponde. Aunque usted no lo ve en el momento, aunque usted no lo siente en el momento, aquella persona que quizá usted le compartió, le ignoró, le maltrató, pero va a llegar el momento donde Dios le permitirá estar en una situación que esa palabra que usted le dio lectura, que le permitió mostrarle a aquella alma, esa va a resurgir, hará la obra a la cual Dios la envió. Yo no me avergüenzo de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no me avergüenzo de ser evangélico. Y por último, no me avergüenzo de ser salvo. ¿Por qué? Porque yo estoy de paso sobre esta tierra. Si hoy nos vemos, hermanos, fue un gusto conocerle, pero yo no soy eterno en esta tierra. Si hoy me miran y mañana no me miran, mañana me muero, fue un gusto conocerles. Mi vida fue de paso sobre esta tierra. Por eso no me avergüenzo de ser salvo. No me avergüenzo de decir que yo tengo un Salvador y se llama Jesús. Vaya conmigo, estuvimos leyendo hace un rato, segunda carta a Timoteo, regresemos,
Ahora el capítulo 1, verso número 12. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso número 12. Cuando usted lo tenga, me ayuda a darle gloria a Cristo Jesús. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oiga, y no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Yo le he creído a Cristo Jesús. La Escritura dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Cree en el Señor Jesús el Cristo y será salvo. Yo he creído en Jesús el Mesías. Él perdonó mis pecados. Él me libertó del pecado. Hoy soy nueva criatura gracias a Dios en Cristo Jesús. Por eso todo el honor, la honra, la gloria sea a Cristo Jesús. Ustedes se recuerdan precisamente cuando el apóstol Pablo, aquel hombre que se quería quitar la vida, y cuando le dice no te quites la vida, aquí están los presos, este hombre hace una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesús el Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Debemos creer que el Mesías fue, amados hermanos, vituperado, golpeado totalmente en su cuerpo, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que resucitó de entre los muertos. Si usted lo cree, usted va a ser perdonado o va a ser salvo. Y viene el momento donde, ¿cómo soy perdonado? Por ese sacrificio en el cual has creído. Ahora reconoce delante de Dios que has creído que solamente en Cristo Jesús has podido encontrar el perdón para tus pecados, y reconocer que has pecado delante de Dios y que hoy quieres hacer lo que este Dios te indica. Y cuando usted empiece a hacer lo que Dios le indica, es una característica o es un fruto de que realmente de corazón usted le pidió perdón al Señor. Si no, fueron palabras. Si no, fue solamente ficticio, donde perdóname Dios, pero no se ve el fruto de que realmente quieres vivir para agradarle. Yo no me avergüenzo de ser salvo. ¿Por qué? Porque hay un destino que Jesús tiene preparado para la iglesia, y yo quiero ser parte del grupo que partirá con Cristo Jesús. Ayúdame a darle gloria a Dios en esta hora. Le culmino con esto. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Cristo Jesús vive. Verso 6 al verso 8. Cuando lo tenga, me ayuda a darle gloria a Cristo Jesús. Nuevamente, Efesios capítulo 2, verso 6 al verso 8, dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto
no es de nosotros, pues es don de Dios. ¿Somos salvos, sí o no? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, no somos salvos por nosotros mismos, sino por Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos se sienten orgullosos de ser salvos? ¿Cuántos se sienten agradecidos por la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes no se avergüenzan de ser evangélicos? Glorias sean dadas a Dios. Yo le invito a se ponga sobre sus pies, pero leo esta escritura en Romanos 10:8. Romanos 10:8 al 10. Le invito, puestos de pie, vamos a darle lectura. Romanos capítulo 10, verso 8 al verso 10. No me avergüenzo de ser evangélico. Procuremos ser verdaderos evangélicos, que vivimos conforme el evangelio del Señor Jesús, no conforme los rudimentos del mundo, las tradiciones del mundo, sino conforme la doctrina del Mesías, y su nombre es Jesús. Lo tenemos. Romanos 10:8 al 10 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué dice ahí? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para ser justificados, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante creer de corazón. Pero nuevamente, siembro un árbol de naranja. ¿Usted cree que cuando la siembro, en ese momento o a las horas le sale fruto? ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay algo bien importante que entendamos. Usted y yo éramos de lo peor. Dice la palabra del Señor que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. El Señor hizo algo en nosotros, nos sembró. El Señor no está exigiéndote que en ese momento que te sembró des fruto, sino que puedas arraigarte. Yo les digo a los hermanos que cuando el Señor me alcanzó, en esos días todavía se me salían las groserías. Y los hermanos se me quedaban viendo. Oiga, debes dejar de decir grosería. Y yo pues no sabía eso. Y ahora entiendo que hay quienes de repente, amados hermanos, el Señor los alcanza y en el momento los transforma. Pero hay quienes los alcanza, que es lo importante, están convencidos y Dios va obrando a cada momento. Ese arbolito hay que estarlo regando, hay que estarle echando agua. Y un día crecerá y dará frutos. Entonces, no se avergüence de ser evangélico. Vivamos conforme al evangelio, no como usted piense o como yo piense. Y nuevamente, si usted piensa algo, no estoy diciendo que sea malo, pero corrobore que lo que usted piensa, Dios lo respalda. Pero si usted leer la palabra, yo leer la palabra, lo que yo pienso va en contra de los principios de Dios, en contra del evangelio, es mejor que le diga: Señor, quítame esta manera de pensar e implanta en mi pensamiento tus pensamientos conforme a tu palabra para poder agradarte. Hermano, ayúdeme a darle gloria a Dios en esta hora. Alabado el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos, amados. Hemos llegado al final de esta programación. Esperamos que el consejo de las Sagradas Escrituras hayan sido de gran bendición para su vida. Para nosotros ha sido un gran privilegio haber compartido con ustedes. No deje de escucharnos
Y si el eterno Dios nos permite la vida, será hasta la próxima. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Muchas gracias.